Señora, ese hombre es el padre de mi desaparecido. El murmullo se convirtió en una vibración en la piel. La lámpara colgante lanzó un halo amarillo que rayó las fotos en la pared, y el aire olía a cera y a café frío. Carmen García llevó la mano al delantal, sintió la tela áspera y el sudor fresco en la nuca, y por un segundo, el mundo se estrechó a la foto que sostenía entre los dedos temblorosos. Manuel había desaparecido hacía 8 años. Tenía 23 cuando dejó su casa en el barrio Obrador para buscar trabajo lejos y no volvió más. 8 años de llamadas que no respondían, de noches en vela contando billetes, de promesas rotas y de un hueco que no se cerraba. Ella había limpiado casas, hospitales y oficinas para que su nieta Lucía no pasara hambre. Había aprendido a ocultar el dolor detrás de una sonrisa práctica, a contar su vida en tickets de supermercado y en turnos acumulados. Hoy, ante aquella mansión, con un retrato enmarcado que alguien había dejado en una mesa de mármol, todo lo que había resistido pareció reblandecerse. Vamos a descubrir qué había detrás de esa fotografía y por qué una empleada doméstica, con los dedos todavía impregnados del olor a lejía, era la primera en decir una verdad que nadie más quería ver. Si esta historia te toca, suscríbete y comparte, y acompáñanos hasta el final. 6 años antes, Manuel todavía sonreía en las fiestas de barrio, y nadie imaginó que su ausencia se convertiría en un expediente cerrado y sin nombre. Carmen nació en un bloque pequeño donde la risa competía con la radio, y su infancia olía a pan recién hecho y a ropa tendida al sol. Su madre, Rosario, le enseñó a pasar la esponja por los platos como quien escribe una carta, con paciencia y obediencia. De joven trabajó en una fábrica y luego en casas ajenas, aprendiendo a coser botones y escuchar secretos ajenos mientras sus manos ordenaban camas. Con Manuel vino una alegría que se mezcló con noches largas, pañales, cuentos, la primera bicicleta. Estudió hasta que pudo y luego se marchó en busca de futuro, pero a los 20 su bus empezó a apagarse en llamadas que no devolvían respuesta. La desaparición fue una grieta que dejó caer documentos y promesas. Carmen cambió turnos por turnos, vendió su vieja radio y aprendió a leer actas judiciales con la ayuda de un bibliotecario llamado Carlos que le enseñó a buscar en registros. Aprendió que la burocracia tenía un olor metálico, que los sellos raspaban la esperanza. En la adultez, con la espalda endurecida por años de trabajo, decidió que no podía esperar más por algo que podía buscar. Su pasado la hizo resistente, y sus manos, expertas en limpiar migas y mentiras, serían las que sacarían a la luz lo que otros habían enterrado. Esto no era solo una búsqueda personal, era una deuda con la memoria de su hijo y con cada familia que había escuchado un silencio donde debía haber una respuesta. El día que vio la foto, la casa donde trabajaba exhalaba perfume caro y madera bruñida. La imagen estaba apoyada en un marco dorado, con una tablilla que decía Padre Fundador y una dedicatoria escrita con caligrafía firme. Carmen reconoció los ojos de Manuel al instante, la misma inclinación al mirar, esa marca pequeña junto a la ceja que siempre había escondido con una mechita de cabello. La empleada de la mansión, Abril, se acercó y dijo: «Es solo una foto antigua, señora Luisa, la guardó por tradición», pero el eco de la palabra tradición sonó como un archivo. Abril olía a jabón neutro y a perfume barato, su voz era un hilo nervioso. Carmen dejó la foto sobre la mesa y la madera crujió como si también diera su asentimiento. Llamó a su vecina Rosa y a Carlos para que la acompañaran en una visita improvisada al archivo municipal, donde los registros parecían latir en sus cajas de cartón. El archivo olía a humedad y a papel viejo, a tinta seca, y el silencio era un móvil que se rompía con el roce de los guantes y las páginas al pasar. Marta, una periodista del diario local que había seguido algunos casos de desaparición, se ofreció a revisar fotografías antiguas y a buscar menciones en notas dispersas. Marta tenía una carpeta rosada, una pluma que marcaba como un metrónomo y el grabador en la mano, su respiración contenida cada vez que encontraba un nombre que despertaba dudas. Junto a ellos apareció la abogada Ana Ruiz, de oficio defensor de derechos humanos, que olía a colonia discreta y que trajo consigo esperanza envuelta en protocolos. Más tarde se sumaría el inspector Gómez, con su gabardina y su expediente lleno de sellos, y el sacerdote Javier, que muchos buscaban en noches de angustia. La primera gran revelación llegó al consultar un listado de donaciones a una fundación que no figuraba oficialmente, un apéndice con membrete del Instituto Psiquiátrico San Mateo.
Allí estaba el nombre de doña Luisa Méndez, la patriarca de la familia que pagaba por apariciones públicas y por placas conmemorativas. En los archivos del hospital hubo un prontuario apócrifo que mencionaba un ingreso a nombre de Manuel Torres, con fecha y diagnóstico que no concordaban con lo que Carmen recordaba. Al inspeccionar el papel, el olfato se topó con un rastro casi imperceptible de desinfectante mezclado con hormigón, como si alguien hubiera intentado borrar huellas con limpieza extrema. Marta dijo, «Esto no cuadra, alguien fabricó una historia clínica», y Ana añadió, «Hay firmas que no pertenecen a ningún médico registrado», mientras el inspector Gómez miraba la página como si fuera un rompecabezas. Se formó un plan, recopilar más pruebas documentales, entrevistar a empleados viejos del instituto, revisar contratos y buscar testigos que recordaran la presencia de Manuel en ese entorno. Se nombraron roles claros, se fijaron horarios nocturnos para revisar cajas en un sótano de la biblioteca, donde a veces dormían hojas sueltas, y se activó una red de aliados que incluía a la vecina Rosa, al conserje del hospital llamado Roberto, a la enfermera retirada Teresa y al ex administrativo Miguel. Cada uno aportó un fragmento, una factura, un recibo con la dirección de la mansión, una foto antigua con Manuel en una bandera de la universidad local. El primer gran enfrentamiento ocurrió en la sala principal de la mansión, cuando Carmen decidió pedir explicaciones. La tensión se sentía como electricidad en la piel, el cuero de las sillas crujía, y el reloj sobre la chimenea marcaba un tic-tac que parecía acusador. Carmen sostuvo la foto con las manos que olían a jabón y a sudor, y dijo, «Señora Luisa, ese es mi hijo». Doña Luisa, una mujer de voz pulida y mirada imponente, respondió con una sonrisa medida. «Carmen, mezclas memoria con nostalgia». La conversación subió de tono hasta que se quiso convertir en un duelo. «No lo confunda», insistió Carmen. «Tiene la marca en la ceja, el mismo lunar». Doña Luisa repitió. «Es una familia distinguida, no aceptamos acusaciones sin pruebas». Carmen contestó. «No necesito su permiso para pedir justicia». Abril, la empleada, respiró con rapidez. «No quería estar en medio, señora». Roberto, el conserje, añadió. «Yo vi a un chico salir hace años con una chaqueta igual a la de esa foto». Doña Luisa hizo una pausa, como si estuviera calibrando daños y beneficios, y su mano rozó el vaso con un líquido ámbar que dejó un olor a alcohol frutal. «Si tienen algo, vayan al juzgado», dijo finalmente, y su tono helado fue un desafío. La sala olía a madera lustrosa y a recuerdos ordenados, pero también a una distancia que Carmen había decidido acortar. A partir de ese momento, la investigación ciudadana tomó forma. Marta redactó una nota preliminar con pruebas documentales y la tituló en borrador como expediente incompleto. Ana preparó una denuncia que incluía la solicitud de peritaje de firmas y la petición de las grabaciones de vigilancia de la mansión y del instituto psiquiátrico. El inspector Gómez abrió una carpeta y prometió trasladar parte de la documentación al Ministerio Público. Fueron días de plantones nocturnos en bibliotecas, de llamadas que sonaban metálicas, de cajas que crujían cuando se abrían con guantes. Cada descubrimiento traía sonidos y texturas, el roce del papel, el suspiro de los que esperaban, el clic de una cámara al fotografiar una firma sospechosa. Miguel encontró un recibo con el logo del instituto y una dirección en la que figuraba una placa a nombre de la fundación de Doña Luisa. Teresa, la enfermera retirada, recordó un nombre susurrado en los pasillos y el olor a ungüento que siempre acompañaba a cualquier ingreso. La red se cerraba como un puño con bordes de papel. En una noche fría, al revisar el guardado en un sótano, Marta murmuró, «Si esto es verdad, no solo taparon un caso, crearon una identidad nueva». Y la palabra identidad quedó flotando como un eco. Momento de tensión 1. Era madrugada cuando Carmen entró al archivo con Marta y Ana para revisar un paquete de fotos selladas. La habitación olía a humedad y a café aguado. Las lámparas hacían círculos de luz cansada sobre la mesa, y el frío mordía la punta de los dedos. Abrieron el paquete y encontraron una serie de retratos uno tras otro, hasta que apareció la misma sonrisa de Manuel en una foto con el sello del instituto. Carmen contuvo el llanto con un gesto de mandíbula apretada y sostuvo la foto como si fuera piel viva. Marta dijo en voz baja, «Esto amplía el caso, necesitamos cadena de custodia». Ana respondió, «Lo certifico, no podemos dejar que desaparezcan estas imágenes». El eco de las palabras pareció devolver la figura de Manuel a la sala.
La sensación fue de vértigo, de manos que tiemblan, de aire que falta, y la decisión de actuar fue contundente. Aquella secuencia ocupó 557 caracteres de tensión contenida, donde la voluntad de justicia se volvió acción. Momento de tensión 2. Durante la toma de declaraciones en el instituto psiquiátrico, un antiguo empleado, Miguel, rompió en sollozos al recordar que había firmado papeles bajo presión. El cuarto olía a desinfectante y a tinta fresca. El ventilador giraba con un sonido lento que aumentaba la sensación de espera. Me dijeron que si no lo hacía perdería el puesto, dijo Miguel con la voz rasgada. La abogada Ana sostuvo su mano, y el inspector Gómez tomó notas con la boca apretada. Marta grabó cada frase, y la sala pareció comprimirse en un sótano de verdades que habían sido empujadas hacia abajo. La emoción vibró como una cuerda tensa, y la decisión de presentar la prueba ante el Ministerio Público fue tomada al unísono. Este segmento tuvo 564 caracteres de lucha interna y de memoria que se resiste a desaparecer. Momento de tensión 3. La noche de la entrada al archivo privado de la mansión fue silenciosa hasta que un perro comenzó a ladrar, rastrillando la oscuridad. El aire olía a tierra húmeda, y el roce de la chaqueta en la piedra provocó pequeñas partículas de polvo que se colaron en la garganta. El grupo avanzó con linternas, y la sensación de que alguien podía aparecer en cualquier momento hizo palpitar los corazones. Marta en voz baja: «Si nos sorprenden, todo se va a perder». Carmen respondió: «No puedo volver sin respuestas». Se escuchó un paso en la escalera, y todos se quedaron inmóviles como figuras de cera. La tensión alcanzó 552 caracteres, donde la decisión de arriesgarlo todo se mezcló con el recuerdo de un hijo. La documentación reunida permitió pedir diligencias formales. El peritaje de las firmas mostró inconsistencias. Las fechas de ingreso en el instituto no coincidían con las pruebas fotográficas, y se detectaron transferencias bancarias a nombres de empresas pantalla vinculadas a la fundación de doña Luisa. La fiscalía abrió una investigación preliminar, y un equipo periodístico más amplio replicó la denuncia en medios locales con reportajes que incluyeron testimonios y documentos escaneados. Marta publicó una crónica que olía a tinta fresca y a revelación, y el caso tomó repercusión en redes. El Ministerio Público solicitó la apertura de una auditoría en el Instituto Psiquiátrico y la revisión de expedientes, y una fiscal, la doctora Elena Vázquez, asumió el caso con voz firme y un expediente grueso bajo el brazo. El juzgado de instrucción fijó la audiencia provisional mientras la comunidad seguía pendiente de cada movimiento. Vecinas como Rosa y el párroco Javier contribuyeron con declaraciones públicas, y la presión social creció. El desenlace humano llegó con la localización de un depósito de archivos en desuso, una bodega con cajas polvorientas. Entre papeles mal apilados apareció una ficha que contenía el nombre de Manuel, con una dirección antigua y una nota al margen que sugería una transferencia hacia otra identidad. La abogada Ana solicitó la orden de libertad de cualquier documento que pudiera demostrar retención ilegítima. En la audiencia preliminar, doña Luisa se presentó con su abogado, el señor Fallas, y defendió la legalidad de sus acciones. Marta documentó la entrada con su cámara y respiró profundo ante el tribunal. Carmen esperó en la sala de audiencias con las manos entrelazadas, con el olor del traje de su nieta Lucía impregnado en la memoria. Al término de la jornada, el juez Herrera ordenó una ampliación de diligencias y la apertura de una investigación por presunta falsificación de documentos y retención indebida de identidad. La sala estalló en murmullos, en sollozos contenidos, en movimientos de alivio que se parecían a la primera vez que alguien pronunció su nombre en voz alta de nuevo. El encuentro con Manuel, cuando finalmente ocurrió, fue contenido y lleno de incomprensiones. No fue un abrazo inmediato sino una conversación larga, donde se deshilacharon años de silencios. Manuel apareció con la mirada un poco apagada, con una cicatriz que nadie supo explicar y con un cansancio que olía a viajes y a noches sin cobijo. Carmen dijo: «Manuel, mamá», y él la miró como si intentara recordar una letra de una canción. «Mamá», repitió con la voz áspera, y entonces las palabras se hicieron un puente. Entre ellos hubo preguntas, lágrimas y explicaciones. Manuel habló de promesas dadas en una casa que no era la suya, de nombres y de papeles que lo colocaron lejos, de un lugar donde lo internaron sin que hubiera delito, de diagnósticos que lo encerraron en una identidad prestada,
El reencuentro fue un proceso de reconstrucción, citas médicas, entrevistas con peritos, gestiones legales para anular documentos. Hubo conversaciones largas entre Carmen y Ana, donde se delineó la estrategia de reintegración social y apoyo psicológico. En la primera semana, Lucía pudo abrazar a su tío y el olor de la cocina de la casa de Carmen volvió a sentirse como un refugio. Epílogo en 3 tiempos. Un mes después, la comunidad seguía expectante y la fundación de doña Luisa estaba bajo investigación. La prensa publicó reportajes sobre irregularidades y la opinión pública presionó por transparencia. Carmen, cada mañana, seguía yendo a trabajar por un rato para no perder la rutina, pero ahora su mirada tenía tregua. 3 meses después, la fiscal Elena pidió imputación por falsificación y por creación de expedientes falsos, y el Instituto Psiquiátrico San Mateo fue sometido a auditorías. La vida de Manuel comenzó a ordenarse con ayuda de la abogada Ana y de programas sociales que le ofrecieron empleo y terapia. 6 meses después, la sociedad comenzó a hablar de reformas en los registros de internación y de protocolos de verificación de identidad, y un proyecto de ley fue propuesto por un grupo de diputados movilizados por la repercusión del caso. Carmen fundó con Marta y con la vecina Rosa una pequeña asociación de apoyo a familias de desaparecidos, un espacio que olía a té y a papel, donde la gente compartía archivos y consejos. La fundación de doña Luisa perdió fondos y la mansión sufrió investigaciones patrimoniales. En las audiencias, testimonios como el de Miguel y de Teresa fueron clave para desmontar la red que permitía borrar identidades. Hoy, Manuel reconstruye su vida en compañía de su madre y de Lucía, va a sus citas, trabaja en un taller y participa en charlas públicas sobre reintegración. Carmen repite a cada persona que la escucha que la verdad tarda pero ocurre y que es necesario que las instituciones cumplan su rol. Si has vivido algo parecido o conoces a alguien que necesita ayuda, cuéntalo en los comentarios, comparte esta historia para que llegue a las manos correctas y suscríbete para apoyar investigaciones como esta. La verdad tardó, pero al final tocó la puerta y encontró a una madre que nunca dejó de buscar.